Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén, y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Padre, gracias, Señor, por tu palabra que nos va a hablar en esta tarde. Yo te pido, Señor, que ésta llegue no solo a la mente, sino al corazón y quede arraigada. Nos traiga convicción, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. En los últimos mensajes que yo he estado compartiendo con ustedes, hablábamos acerca del fruto, ¿verdad? De dar fruto para Dios y de que el secreto para dar fruto estaba en permanecer en Jesús. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, dice. Permaneced en mí y en mis palabras, en vosotros. Entonces el secreto está en permanecer en su palabra para dar frutos. El contexto de este versículo, ahí cuando dice que el árbol que no dé buen fruto, el contexto de lo que está hablando aquí habla de un fruto muy especial, y son los frutos dignos de arrepentimiento. Los frutos dignos del arrepentimiento. El arrepentimiento es una parte vital del Evangelio, es un fundamento esencial para que una persona pueda disfrutar de las delicias del reino de Dios, de las cosas de Dios. Necesita previamente tener un arrepentimiento, un convencimiento y dolor en su corazón por sus pecados, confesarlos, creer que Dios se lo perdona. Entonces, ahí es como empieza realmente la vida cristiana, con un arrepentimiento. Es un fundamento solamente, pero muchas veces al paso de los años, este fundamento necesitamos volver como a removerlo y volverle a dar despercudirlo, qué sé yo, porque a veces vamos creciendo en el Señor y los pecados empiezan a venir y empezamos como medio a jugar otra vez con pecados que teníamos antes de venir a Jesús, y esto es muy peligroso. Entonces necesitamos nosotros hacer frutos dignos de arrepentimiento también. El hombre se las ha arreglado por mucho tiempo y ha inventado muchas formas y muchos caminos de llegar a Dios sin tener que cambiar su interior. Por ejemplo, hay gente que, de alguna manera yo fui una de estas personas que decía, todo diciembre no voy a decir maldiciones, durante todo diciembre, porque es cuando nació Jesús. Entonces durante todo diciembre me voy a portar bien, dicen, y no voy a decir maldiciones. Entonces ya viene el 1 de diciembre, ¿verdad? Entonces está con los amigos, oye, fíjate tú, tal por... Ay, no debo decir maldiciones porque juré, prometí que no. Entonces ya 10 días, 15 días, 20 días, 25 días y siempre luchando, ¿verdad? Para no decir, está como un desesperado esperando que termine el mes de diciembre para decir unas bigotas de este tamaño. O como mucha gente acostumbra también, es su medio personal. Por ejemplo, dicen, durante diciembre no me voy a emborrachar, o durante cierto periodo de tiempo
no me voy a emborrachar porque cuando me emborracho le pego a mi esposa y no me voy a emborrachar durante el mes de diciembre. Entonces llega el 1 de diciembre y está ahí, ¿verdad? Y luego pasa una semana y, ay, Dios mío, ayúdame, ¿verdad? Y está allí con aquello, ¿verdad? Y luego llega el día 15 y ya anda, que algunos caen, otros dicen, no se puede. Algunos otros, los que más o menos perseveran, están allí, ¿verdad? Luego llega diciembre y pues la tentación está tremenda, ¿verdad? Porque todos están brindando allí y dicen, yo no. Llega el 28, 29, el 30 de diciembre, 31, y dicen, lo logré, mañana, y se ponen una. Mañana ya cumplí, dicen. Y se ponen una borrachera que... Entonces son medios y formas, caminos, entre comillas, que el hombre inventa para tratar de agradar a Dios, sin tener que comprometerse en tener un cambio interior en el corazón. El Antiguo Testamento habla acerca de volvernos de nuestros malos caminos. Juan el Bautista, como leímos aquí, él habló, su primer mensaje fue: arrepentíos, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús dijo también: si no os arrepintiereis, pereceréis igualmente que los que no se arrepintieron. En Pentecostés, cuando después de que ellos recibieron el Espíritu Santo, que aquellos varones escucharon el mensaje, dijeron: ¿qué debemos hacer para ser salvos? Y la respuesta de Pedro fue: arrepiéntase cada uno de vosotros y bautícese. Arrepiéntase. Otra vez el mensaje ahí: arrepentíos. Pero ¿qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es un dolor profundo en el corazón por haber pecado. Es un dolor del corazón por haber pecado contra Dios y contra algún ser querido. Ese es el arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio de corazón, es un cambio de mentalidad, es un cambio de actitud respecto de Dios, de su palabra y con relación al pecado. O sea, cuando una persona está arrepentida, tiene un genuino arrepentimiento, su corazón cambia respecto a Dios, su mente también. Y también cambia su mente respecto a lo que es el pecado, cuando una persona se arrepiente genuinamente. Entonces es un cambio de mente y corazón que hace que la gente, como consecuencia, cambie de vida, cambie de forma de vivir, cambie sus actitudes respecto a Dios. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros alguna vez no nos enojamos contra de Dios? No hablamos incluso de Dios, hasta lo criticamos cuando no le conocíamos por X causa, pero cuando vino un arrepentimiento, cambió nuestra actitud y corazón respecto a Dios. Y ahora ya decimos: bueno, Dios tiene su plan, Dios tiene su propósito. Si estoy pasando esta situación, Dios tiene su plan. Yo sé que Dios todas las cosas las hace para bien a los que le amamos. Hay un caso en la Biblia que Jesús lo ilustró de esa manera. Es una parábola respecto precisamente a lo de un corazón arrepentido, lo de un corazón verdaderamente arrepentido. Y es la parábola del hijo pródigo. Es una familia, el padre con dos de sus hijos. Un día uno de ellos llega con él exigiéndole toda la herencia que le correspondía, y el padre, pues dolido, le dice: mira, es que no es tiempo de que, ¿qué vas a hacer? No, yo voy a hacer lo que me da mi gana. Entonces le entregó la herencia y este joven se fue y comenzó a vivir, Jesús lo menciona así, perdidamente. Y empezó a despilfarrar su dinero. Llegó un momento en que tenía muchos amigos cuando tuvo dinero, pero cuando ya se le acabó el dinero se quedó sin amigos, sin dinero, y llegó al grado de que no tenía ni qué comer. Y tan profunda era su situación, tan desagradable, que tuvo que conseguir un trabajo, y este trabajo consistía en darle de comer a los cerdos. Y darle de comer a los cerdos para un judío, tan solo el mismo animal, un cerdo, era algo abominable.
El judío, hasta la fecha, el cerdo es un animal abominable totalmente. Entonces, él está allí dándole de comer a los cerdos. Pero él mismo, en tanto recibía su paga, dice que comiendo de la comida de los cerdos. ¿Saben una cosa? Eso es lo que el mundo ofrece. Comida no digna de un hijo de Dios. Entonces dice que estando en semejante condición, dijo en su corazón: iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Hazme como uno de tus jornaleros. O sea, en el momento en que él vuelve sus ojos al cielo, dice Jesús que volvió sus ojos al cielo y dijo: Padre, le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. En ese momento, él lo estaba exteriorizando, algo que estaba sucediendo en su interior, un verdadero arrepentimiento por haber ofendido, en este caso, al Padre, por haber despilfarrado todo lo que el Padre con mucho trabajo ganó durante toda su vida. Y este joven, por su insolencia y falta de madurez, despilfarró todo. Aquí vemos un claro ejemplo de un cambio de actitud. Y dice que él se puso manos a la obra y llegó a donde estaba la casa del padre. Al verlo, corrió y lo abrazó. Y el joven le dijo, el hijo, dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Dice: mira, hazme como a uno de tus jornaleros. Entonces el padre dijo: no. Traigan el vestido nuevo, traigan el anillo nuevo, hagamos fiesta, porque este hijo que se había perdido ha sido rescatado. Y esta historia que le estoy mencionando, que está ahí en el Evangelio, me estaba acordando yo le compré a mis hijos unos videos de estas caricaturas, bueno, están en caricaturas, pero muy bien hechas, de la Biblia. Entonces, casi no hay día en que ellos no ven esta parábola del hijo pródigo. Y están ahí atentos y un día el niño lo disciplinamos. Entonces, o fue la niña, no recuerdo. Llegó y le dice, ¿me perdonan? Pues sí, hijita, te perdonamos. ¿Me perdonan? Me arrepiento, dice. Sí, mijita, te perdonamos. Bueno, dice, ahora pónganme un vestido nuevo y un anillo, dice. A lo mejor alguien está pensando: no, ya sé cómo decirle a mi esposo que me dé muchos vestidos nuevos. Miren, el verdadero arrepentimiento, como lo decía, es un dolor profundo por haber pecado y cambia la mente, cambia el corazón respecto a Dios y el pecado, pero también como consecuencia cambia la conducta. Y es allí donde radica la importancia de este fundamento, el arrepentimiento, porque cambia de conducta. No es un camino autonombrado que nosotros podamos introducir y decir: bueno, yo para hacerla con el Señor tengo que hacer esto. No, porque eso nada más son formas religiosas. Dios es aquel que dice que cree en Dios, lee la Biblia tal vez, canta algunas canciones, tiene ciertas expresiones, amén, gloria a Dios, etcétera, pero su vida no va de acuerdo con lo que dice que cree. Eso es un religioso, fíjense. Hay un proverbio chino muy famoso que dice: no te oigo lo que dices, porque la voz de tus hechos grita más fuerte que lo que tú estás diciendo. O sea que lo que tú haces habla más que lo que tú dices. Y es verdad. Es un proverbio chino que tiene verdad. Este es el verdadero arrepentimiento que Dios quiere, el que produce dolor. Yo no sé ustedes cómo sienten cuando pecan, pero ¿saben una cosa? Yo creo que muchos de nosotros hemos estado jugando con el pecado. Muchos de nosotros ya
bueno, sí, hace años que aceptamos a Jesucristo y nos arrepentimos, pero ya comenzamos a vivir otra vez la vida y empiezan a llegar pecados, tentaciones de la vida pasada y los empezamos a envolvernos otra vez en ellos. Y decimos, bueno, y ahí como que lo vamos sobrellevando. Y muchos nos envolvemos en pecados que, miren, hay una historia, es una ilustración de un hombre que trabajaba en un circo. Y este hombre, el número de ese circo era el más espectacular. Y consistía en que en determinado momento del espectáculo sacaban una jaula grande. Y de esa jaula había una boa gruesa, así de gruesa, de no sé cuántos metros. Impresionante esta serpiente, esta víbora, este reptil. Entonces el número consistía en que él se paraba enfrente de la puerta de la jaula y la boa salía y llegaba junto de él y se empezaba a enrollar en sus piernas y comenzaba a subir, se enrollaba, todo lo cubría totalmente hasta aquí a este hombre. Y la gente, no, imagínense las mujeres que no puede ver ni una lombricita, ¿verdad? Cuando semejante serpiente se enrollaba en su cuerpo, y ese era el número espectacular, porque todos ahí, ¡ay! ¡Qué tremendo! ¡Se lo va a comer vivo! ¿Verdad? Y bueno, ese era el espectáculo. Y así ese era su trabajo. Pero un día llega el momento del espectáculo y él se para enfrente, sale la boa y comienza a enrollarse alrededor de él. Comienza a enrollarse y él con sus brazos así, se enrolla hasta aquí y la gente aplaudiendo y todo, pero de pronto se miraba en su rostro que sus ojos estaban como a punto de salir de su lugar y se empezó a poner rojo, queriendo gritar, pero no salía nada de voz de su boca. Entonces la gente decía, ¡ay, mira qué tremendo! No. Y le aplaudían, pero cuando quería salir algún grito de auxilio, pues los aplausos de la gente no permitían que escuchara la misma gente. Pero los que estaban más cerca pudieron percibir con horror y escuchar el crujido de sus huesos al ser quebrados por la presión que ejerció esta serpiente. Y cuando se dan cuenta y la boa empieza a desenredarse, aquel hombre cae todo sin firmeza, muerto, por supuesto, todos sus huesos, sus costillas, todo fracturado, era como una masa de carne muy tremendo. Eso pasó con este hombre por jugar con este animal peligroso. Y saben, muchos están jugando con el pecado. Y dicen, no, mira, no me hace nada. Y se lo enredan ahí en las piernas, ¿verdad? Y otros, no, mira, pues ya hasta donde me llega y no me hace nada. No, yo lo controlo. Yo tengo un control. Pero ¿saben una cosa? Tengan mucho cuidado. Tengamos mucho cuidado. Porque dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte. Así dice la Biblia. La paga del pecado es la muerte. Si tú cuando pecas ofendes a Dios o algún semejante, no hay un dolor en tu corazón por haberlo hecho, algo anda mal. Algo anda mal en tu vida. Porque hay un arrepentimiento falso. Hay un arrepentimiento que no es genuino. Segunda de Corintios, capítulo 7, por favor. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 10. Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. ¿Para qué? Salvación, fíjense. De que no hay que arrepentirse, porque en el momento de arrepentirte ya estás limpio.
Dice, pero la tristeza del mundo, ¿qué? Produce muerte. Hay un arrepentimiento genuino y hay un arrepentimiento falso. El arrepentimiento falso es como un remordimiento. El arrepentimiento falso no es un dolor profundo por haber pecado, sino es un remordimiento y un lamento por las consecuencias del pecado. Como dijimos en alguna ocasión, mucha gente dice que ya la tienen en la cárcel porque robó un banco o mató a alguien y dicen, ay, estoy arrepentido. Claro, mientras no estuvo capturado, no estaba arrepentido, ¿verdad? Entonces le dicen, viene la sentencia y le dicen, cadena perpetua, y llora, ¿verdad? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? Estoy arrepentido. Bueno, tal vez sí, pero yo les aseguro que la mayoría más bien es un lamento y un dolor por las consecuencias del pecado que por el pecado mismo, porque entre tanto andaban libres, no pasaba nada, no sentían nada, pero en cuanto los agarraron, ahora sí, ya a llorar se ha dicho. ¿Se ha fijado? Y yo creo que a muchos de aquí les ha pasado, nos ha pasado, que andamos jugando ahí con el pecado y luego de pronto el Señor viene la disciplina o las consecuencias y uno, pero sí, y ahora sí. Yo me pregunto, ¿no será muchas veces que es por las consecuencias del pecado, un remordimiento por las consecuencias del mismo, que del pecado mismo? Eso es un arrepentimiento falso. Porque el arrepentimiento que es de Dios, en el momento siente el dolor por haber pecado, por haber fallado. Porque el arrepentimiento genuino produce un cambio de conducta. Judas entregó a Jesús por 30 monedas. Y él es un ejemplo claro de lo que fue un arrepentimiento falso. Porque él entregó a Jesús, le dan sus 30 monedas, entonces mira lo que le están haciendo y dice que es arrepentido, pues tiró las monedas y fue y se ahorcó. Así dice. Pedro dice, hay hechos, que Judas se ahorcó y que al caer al piso, yo creo la soga no resistió, no sé, al caer al piso o cuando lo bajaron, al caer al piso dice que sus entrañas se derramaron en el piso. O sea, tuvo una muerte horrible, pero fíjense cuál fue su actitud. Dame 30 monedas, le dijo al sumo sacerdote, este se las da, ven lo que le hacen a Jesús y dice, ay, ¿qué hice? Entonces tira las monedas, prepara su horca y él solo se ejecuta. Ese no fue un arrepentimiento para salvación, fue un remordimiento, fue una tristeza por las consecuencias de lo que él hizo, no por el pecado mismo. Porque a diferencia de Judas, Pedro negó a Jesús y la gravedad de lo que hizo el uno como el otro es semejante, diría yo. Porque uno lo negó, uno lo entregó y el otro lo negó y hasta maldijo. Cuando después que lo prenden, Jesús le había dicho, mira, me negarás. No, yo no, Señor, sí, va a cantar el gallo como prueba. Acuérdate, Pedro. Entonces está Pedro allí en una fogata y se acercan, tú eres de ellos. No, yo no soy, no conozco a nadie, dice. Después viene una segunda persona y le dice, tú eres uno de ellos. Con una tal por cual, que no soy yo. Porque dice la Biblia que maldijo. Y quién sabe qué tantas maldiciones dijo. Pero dice la Biblia, y maldiciendo negaba todo. Pero luego viene otra persona y le dice, tú estabas con ellos. Pues con una no sé qué. ¿Cómo les voy a hacer entender? Con unas palabrotas de este tamaño. De que yo ni siquiera lo conozco. Dice que en el momento cantó el gallo y se acordó de lo que Jesús le había dicho. Entonces dice que saliendo de ahí lloró amargamente. Pero este lloro, este dolor que Pedro sintió fue un genuino arrepentimiento,
porque él se levantó, Dios lo restituyó y empezó a servir al Señor de nuevo. Judas no, fue y se ahorcó cuando los mandamientos decían no matarás. Ninguno tiene autoridad sobre su propio cuerpo. Y él violó ese mandamiento, no mata. Su arrepentimiento no fue genuino, el de Judas. Ahora, ¿ustedes creen? Yo sí lo creo, pero ¿ustedes creen que si Judas se hubiera arrepentido con el arrepentimiento para salvación, ¿ustedes creen que Dios lo hubiera perdonado? Claro que sí. Claro que sí. Saúl también hizo algo, usurpó un lugar que no le correspondía y ofreció incienso en el templo que solo el sacerdote debía hacerlo. Entonces, este rey llega al sacerdote y le dice, ¿sabes qué? Esto no te corresponde a ti. No, yo hago lo que me da mi gana. Y no se arrepintió. Y fue acumulando pecado tras pecado que llegó al grado de consultar a una adivina. Nunca se arrepintió él de sus pecados. Sentía tristeza cuando quería clavar a David en la pared y fallaba. Le tiraba la lanza y David esquivaba y huía. Y después cuando lo volvió a mirar le decía, hijo mío David, ven, quiero abrazarte David. Y le decía, puras mentiras. No había una actitud genuina de arrepentimiento en su corazón. Hay arrepentimiento falso entonces, un remordimiento, este lamento por consecuencias del pecado y no por el pecado mismo. Muchas veces la gente se pone una penitencia a ellos mismos, se ponen un castigo por los pecados. Mira, yo te voy a decir una cosa, hay cristianos que su vida no es la que está glorificando a Dios. Y ellos lo saben perfectamente. Andan en pecado, andan en adulterio, andan en fornicación, son estafadores. Pero leen la Biblia y cantan alabanzas. Entonces, ese cargo de conciencia a muchos de ellos los lleva a hacer cosas como esta. Yo voy a leer el Nuevo Testamento una vez a la semana. Y voy a orar hincado de rodillas 10 horas, aunque me sangre las rodillas, como queriendo expiar sus pecados, pero siguen en los mismos. No los dejan los pecados. Oran mucho. Esto es lo que se llama legalismo. Yo siempre he dicho que los legalistas, los que dicen, no, mira que la mujer no se corta el pelo, mira que la mujer esto, yo siempre he dicho que son los peores. Porque el legalista es una persona que normalmente tiene unos pecados ocultos impresionantes, pero se vuelca en darle un énfasis a lo exterior antes que a lo interior. Cuando Juan el Bautista, el pasaje que vimos, estaba él bautizando, dice que pues llegaron los fariseos y los saduceos y no sé quiénes más, llegaron ahí con él y dice que cuando los miró les dijo, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Haced frutos dignos de arrepentimiento. ¿Saben? Les dijo, el hacha ya está puesta en la raíz. Y el Padre va a cortar. Todo árbol que mi Padre no plantó, será cortado. Entonces aquellos hombres, imagínate que alguien viene y te dice, hermano víbora. Entonces tú dices, ¿qué? ¿Por qué? Hermano, tú eres un hipócrita. No, yo leo la Biblia, yo mira hasta que no sé qué tantas cosas. No hay que confundir. Eso es un legalismo y un ¿cómo le diríamos? Autopenitencia, como queriendo uno expiar sus culpas, pero siguiendo en el mismo pecado. Fíjense, ahora que estuve en la Ciudad de México, un amigo mío me comentaba que en una ocasión, no hace mucho, recibió una llamada por teléfono. Entonces contestó, hola, ¿qué tal? Bueno, dice, soy fulano de tal. Dice, mira, te quiero pedir un favor. Y él dice, dime. Que le hiciera el paro, es uno que predica, fíjense nomás.
y que canta. Pues sí, porque levantamos las manos. Y le dijo, mira, tú deberías de colgar tu Biblia ahí, tus pistas, tus cassettes, dejarlos a un lado y tener un arrepentimiento delante de Dios. ¿Cómo me pides a mí que yo le diga eso a tu esposa? Que sea yo cómplice tuyo para engañar a tu esposa. Dice, mira, por muchos años yo hice eso con la mía, pero cuando conocí a Jesús, mi arrepentimiento fue genuino, le dijo. Y desde entonces yo jamás le escondo nada a mi esposa. Yo no sé en qué líos andes, pero yo no voy a ser cómplice de eso. No, yo pensé que eras mi amigo, precisamente porque soy tu amigo, le dijo. Yo no me voy a prestar a una mentira semejante. ¿Se fijan cómo se va metiendo la cosa? El arrepentimiento hace que odiemos el pecado. El arrepentimiento hace que aborrezcamos el pecado, que no lo podamos tolerar. Ayer que me llevaron al aeropuerto, también un amigo, otro pastor, me llevó al aeropuerto y estábamos allí documentando y me preguntó, él tenía el boleto, yo estaba acomodando la maleta y le preguntan, ¿fumar o no fumar? Entonces él dice, no fumar, por favor. Entonces ya me dan el ticket, el boleto, y me dice, fíjate, dice, yo fumaba tanto antes de ser cristiano, pero sabes, cuando yo me convertí al Señor, me arrepentí, yo leí en la Biblia que somos cuerpo del templo del Espíritu Santo y que Él habita en mí. Y cuando yo supe eso, dice, mira, sentí un dolor tan profundo dentro de mi corazón, el haber puesto este templo, que es este cuerpo que es templo de Dios, haberlo llenado de todo ese hábito y ese vicio. Dice, mira, desde entonces, me comentaba, yo tengo aborrezco eso del humo, no tolero siquiera que alguien cerca de mí esté fumando. Porque es algo que aborrezco, me dice. Y hay una escritura ahí en la Biblia, después la vamos a leer, donde dice, aborreced lo malo, aborreced lo malo. Yo no sé cuántos de ustedes, seguramente todos podemos recordar, antes de ser cristianos, que aborrecíamos cuando menos a una persona. Y lo aborrecíamos y lo odiábamos con odio jarocho. Que dicen que los veracruzanos, los jarochos, odian, pero de corazón, dicen. Entonces así con odio jarocho, allá está una jarocha, ¿es cierto o no? ¿No es cierto? Algunos dicen, pues hasta hay un dicho que dice que odio jarocho. Entonces, sí recuerdan cuando decíamos, no, esa señora no la puedo ver ni en pintura. ¿Sí se acuerdan? Digo, qué triste sería que todavía alguno, ya como cristiano, dijera, yo no puedo ver a tal persona ni en pintura, no se ha arrepentido. Algo anda mal. Pues así, con ese mismo énfasis de que lo aborrezco y no puedo verlo ni en pintura, así deberíamos de ser con el pecado, fíjense. Con la mentira, no la puedo ver ni en pintura. Con el adulterio, aborrecer lo malo. Que no podamos, así como a mí también en lo personal me molesta mucho el humo del cigarrillo siquiera. Y siempre que me subo a algún avión digo, denme los asientos de adelante porque les dan chance a los de atrás fumar, pero sale la misma. Digo, sale la misma porque el humo se viene para acá, entonces me molesta mucho, es una cosa que no puedo soportar. No solo porque lo aborrezco, sino también ya, o sea, no puedo soportar. Así de esa manera. Porque el verdadero arrepentimiento cambia entonces la mente y la actitud del corazón en relación con el pecado. Por ejemplo, ¿cuál es tu pensamiento respecto
del adulterio? ¿Cuál es tu pensamiento respecto del fraude? ¿Cuál es tu actitud hacia eso, hacia esa injusticia? Aquí acabamos de orar que defraudaron a alguien. ¿Cuál debe ser? ¿Qué es tu pensamiento? ¿Cómo manejas tú tus negocios? ¿Cómo es que tratas con la gente? ¿Abusas de ella? ¿Le sacas provecho? ¿Cuál es tu actitud respecto a eso que claramente en la Biblia los menciona como ofensas a Dios y ofensas al prójimo? Como el fraude, la calumnia, todo eso. ¿Cuál es tu mente? ¿Cuál es tu actitud respecto a Dios que dijo eso y al pecado mismo? Porque si tú dices, no, bueno, echamos una canita al aire que al cabo, pues, ¿quién se da cuenta, no? Pues una canita te puede costar toda la cabellera, pero en el infierno, ¿sí? Es en serio, porque no podemos jugar con el pecado. Pensamos que ya lo tenemos domado, pero si dejamos que se nos enrede, la paga del pecado, dice la Biblia, es muerte. ¿Cuál es tu mentalidad respecto a la mentira, por ejemplo? A la mentira. Dile porque si esas pequeñas zorras, esas pequeñas cosas pueden echar a perder toda tu vida espiritual, fíjate. Entonces son necesarios los frutos dignos de arrepentimiento, porque cuando hay un arrepentimiento genuino en el interior, se hace visible en lo exterior. ¿Cómo? Por el cambio de conducta, por el cambio de mirar las cosas, por el cambio en tu mentalidad. Los frutos dignos de arrepentimiento se hacen evidentes cuando tú sientes dolor por haber pecado. ¿Qué sientes cuando pecas? ¿Qué sientes? ¿Nada? Dios tenga misericordia de ti. ¿Qué sientes? Ay, que cabo Dios es bueno y Él me comprende. Ten cuidado. Pero los frutos dignos de arrepentimiento es un dolor cuando pecamos. Miren, si la Biblia dijera, tú te puedes arrepentir por los demás, yo creo que, yo me pudiera arrepentir por los pecados de algunos que son evidentes, ¿verdad? Pero de los que uno no sabe, ¿cómo me podría yo arrepentir? Pero como no es bíblico el que yo me arrepienta por ustedes, lo que puedo hacer es confesar los pecados de la gente, como la Biblia lo menciona, que confesaban los pecados del pueblo, de una ciudad, de una comunidad. Pero yo no me puedo arrepentir por lo que tú hiciste. Y con dolor, es bien doloroso, créemelo. Es muy doloroso cuando pecas, debe de producirte un dolor. Pero también es muy doloroso cuando nosotros miramos a algunos cristianos que pecan y no se arrepienten, que andan como si nada hubiera sucedido, como si no hubiera pasado nada. Eso es bien doloroso. Digo, al menos a mí me duele mucho en mi corazón cuando sé que cualquiera de ustedes tuvo una caída, tuvo un resbalón, anda indeciso si sirve a Dios o no. Eso duele y aflige mucho, y en ocasiones hasta se desanima uno, porque uno dice, oh, Señor, ¿qué pasa? Uno les dice y les dice y les dice y ¿qué pasa? Una vez el Señor me dijo, sí, es verdad, pero no te desanimes, dice, no son todos, son unos cuantos. Y dije, no, pues sí es cierto, porque hay gente fiel, hay gente muy fiel también, gente bien genuina en su corazón. Aquí hay gente muy transparente en su corazón, que anda correctamente con Dios. No que no peque, sino que cuando reconoce y le duele en su corazón y ayúdame, Señor, y no se autopone disciplinas. Como
el pastor que yo tuve, él fue, pues él estuvo en sus tiempos de seminario, estuvo en su seminario, dice que había un cuarto oscuro donde entraban todos los seminaristas a hacer lo que llamaban la hora del suplicio, algo así. Entonces ellos tenían una correa, le llamaban disciplina, y ellos se desnudaban la espalda, entonces se golpeaban ellos mismos para expiar sus pecados, ¿no? Y ¡ay! ¿Verdad? Y ahí estaban todos, ¡ay! ¿Verdad? Entonces dice que en una ocasión así en las penumbras así de la noche, así como que miró que uno de ellos agarraba la disciplina y en el suelo le daba ¡ay! Le hacía, ¿verdad? Entonces dice que se lo quedó mirando otra vez, ¿verdad? ¡Ay! ¿Verdad? Y se oía pues bien duro, ¿no? ¡Y ay! Dios mío, sí, perdona mis pecados, ¡y ay! Entonces se acercó un poco más así en la penumbra y sí, corroboró de que así como de reojito, porque llega un momento en que en la oscuridad ya se puede ver, ¿no? Y sí, pues los demás ahí dándose duro y algunos sangrándose y ¡ay! Y ya cuando terminaba la hora del suplicio, pues ya se ponían su túnica y se salían. Y sí salía todo así, él según, afligido, ¡ay! Por, ¿verdad? Su autodisciplina del pecado. Entonces esta persona le dijo a los demás, ¿saben qué? Es un farsante. Fíjense bien, mañana a la hora del suplicio, y se van a dar cuenta que no se golpea, le da al piso. Entonces vamos a checarlo bien y vamos a darle una lección. Pues sale y vale. Entonces ya llegó la hora del suplicio, ahí van todos, ¿verdad? Porque había una hora, ¿verdad? Para eso. Ahí van, ¿verdad? Entonces todos empezaron, ¡ay! Pues sí, los que de veras, ¿verdad? Eran sinceros, pero entonces le decía, ¡ay! ¿Verdad? Y todos lo empezaron a ver y se fueron juntando y él no se daba cuenta, ¿no? Y luego le dicen, oye, alguien le dijo, uno de ellos, ¿duele mucho? Y dice, ¡ay, sí! Y luego otra vez, ¡ay! Dice, pues mira, por mentiroso e hipócrita te vamos a dar una lección. Y le dieron una cueriza. Ahora sí, ¿verdad? Y dice que le pusieron una santa cueriza, que le expiaron los pecados, pero casi le expían la vida. Bueno, porque así no se expían los pecados, ¿no? Pero lo que quiero decir es cómo uno hace sus propias cosas, ¿no? Para tratar realmente no estaba arrepentido esta persona. Ahora nosotros no necesitamos hacer semejante castigo porque Él, Jesús, ya llevó nuestros pecados en la cruz, nuestro castigo en la cruz. Entonces, fruto digno de arrepentimiento es sentir dolor por pecar. ¿Qué siente usted? Fruto digno de arrepentimiento es confesión del pecado. Fruto digno de arrepentimiento es apartarse de él mismo, pecado. En Proverbios 28, versículo 13, dice así. ¿Ya lo tiene? Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa, ¿y qué más? Se aparta. Fíjese, el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Entonces, el genuino arrepentimiento, si cierran la puerta esa, por favor, el genuino arrepentimiento lleva como evidencia de que ha sucedido la confesión del pecado, pero no solo la confesión, sino también el cambio de conducta, el apartarse de dicho pecado. ¿Saben? Uno no puede ser guarda de cada uno, pero el Espíritu Santo que mora en todos ustedes, Él siempre está con ustedes, siempre está con nosotros. Y puede ser que muchos de ustedes, o algunos, no sé, muchos de nosotros andemos en algunos
cometiendo algunos pecados, de los cuales no nos hemos arrepentido. Y bueno, yo les hago un atento llamado a que nos escudriñemos delante de Dios y no excusemos con la propia Biblia, con la misma Biblia, nuestros pecados, ¿sí? Sino que realmente sintamos un dolor profundo por haber pecado, por haber fallado. Por último, en Amós, capítulo 5, es la última escritura que voy a mencionar. Amós capítulo 5. Esto es uno de los frutos que se dan cuando permanecemos en Jesús. Amós capítulo 5. A ver, miren, vamos a hacer algo antes de leerlo, ahí déjenlo. ¿Cuántos tienen 10 o más años de cristianos? Levanten la mano. Los que tienen 10 o más años de cristianos, son 10 o hasta 15, 20, 30, 40 o 50. Bueno. Mayormente para ustedes, los que tienen más años de cristiano, los que tenemos más años de cristiano, es este llamamiento. ¿Por qué? Porque al paso de los años nos vamos haciendo religiosos. Se nos va olvidando realmente el fundamento que tuvimos al principio para acercarnos a Jesús. El reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse. Y lo hicimos, pero al paso de los años nos va saliendo un callo tipo camello, que impresionante. Y ya no tenemos conciencia de nuestros pecados. Ya los hacemos otra vez como practicantes o muy seguido y se pierde todo lo demás. Fíjense lo que dice Amós capítulo 5. Algunos de los que tienen 10 años ni su Biblia traen ya. Fíjense, ni su Biblia siquiera traen. No es necesario que la levanten. No, de aquí no se ve porque no alcanzo yo a ver si todos traen su Biblia o no. Pero algunos de ustedes que tienen más de 10 años ya ni su Biblia cargan. Yo les quiero hacer este llamado, ¿verdad? Y no tampoco se vayan, ¿verdad? Siempre la traigan bajo el brazo y nunca la lean, ¿no? Hay gente que siempre la trae aquí bajo el brazo y nunca la leen. Y siempre andan por todos lados con su Biblia, ¿verdad? Y se van en el camión y con su Biblia, pero no se sientan ni la leen, ¿no? No, siempre la traen aquí abajo. Para que digan que yo leo la Biblia. Con esto termino. Amós capítulo 5, ahí en el encabezado de mi Biblia, dice un llamado al arrepentimiento. ¿Pero saben a quién? Al pueblo de Dios. Dice en el versículo 12: porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho o mordida, para entenderle. Y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. 14. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros, como decís. Aborreced el mal, ahí está, y que sea con aborrecimiento jarocho. Esa es la única cosa que Dios nos permite odiar, es el pecado. Fíjense. Aborreced el mal y amad el bien y estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. Fíjate el versículo número 18. No, 5:18.
Amós 5:18 dice, ay de los que desean el día de Jehová. O sea, los que dicen, Señor, ya ven. Pues, ¿seguro? Dice, ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Y luego fíjate el versículo 19. Como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrara en casa y apoyara su mano en la pared y le muerde una culebra. ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor? Aborrecí, fíjense qué duro está esto, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Pero corre el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Quita de mí tus cantares. Tus reuniones, en otra parte dice, aborrecí tus reuniones, dice el Señor. Porque no se juntaban para lo bueno, sino para lo malo. Nunca quitaron de sí mismos el cohecho, la calumnia, no la quitaron. Y llegan y me presentan y me ofrecen cantos. Quita de en medio de ti todo esto, dice. Esto era para el pueblo de Dios. Fíjense. Yo sé que, pues esta es una palabra también al principio de este año, porque hemos estado hablando de los frutos, pero yo creo que este es un fruto que debemos todos manifestar, porque escúchenme esto, nada más un minuto, escúchenme esto. Juan el Bautista dijo, el hacha ya está puesta en la raíz. Todo árbol que mi Padre no plantó será desarraigado. Y será cortado y será echado en el fuego. A mí nunca me ha gustado, o sea, como predicador, sembrar la condenación. No hay que confundir un mensaje que lleva el propósito de traer a conciencia cosas en nuestra vida a meramente sembrar una actitud o una condenación en las personas. No es mi papel. Pero yo confío en el Espíritu Santo, que Él nos mostrará cosas en nuestras vidas que han herido a Dios, que han ofendido a Dios. Y que si cada uno de nosotros no siente dolor por haber pecado, Dios tenga misericordia de ti. Y sea un poco más paciente. Pero yo quiero decirles una cosa, la paga del pecado es muerte. No puedes seguir en adulterio y venir y levantar las manos a Dios. No puedes seguir en fornicación, teniendo relaciones ilícitas y levantar las manos y venir. No puedes levantar las manos y decirle, Dios, te ofrezco mi alabanza, cuando le quitaste al otro, cobrándole de más o defraudándole, qué sé yo. El otro día estábamos recordando de un hermano, pues sí, bueno, un hermano que venía y cantaba. O bueno, él iba a otra congregación para aclarar también, pero era un mecánico. Y bueno, pues dijimos, pues ese hermano, pues si dice que le va a cambiar el aceite, pues le va a cambiar el aceite, ¿no? Porque realmente muchas de las profesiones y de los oficios tienen mala reputación. Entonces nosotros dijimos, empecé a decir a unos, miren, conozco un hermano que es mecánico, pues para llevar nuestros autos y que allí les dé mantenimiento y que no sé qué. Entonces, pues creo que Chava le empezó a llevar las camionetas de la empresa donde él trabajaba, pero resulta con que decía que las afinaba y nada más limpiaba las bujías. Y una vez le dije, cámbiame el aceite del auto y no sé qué más. Entonces pues yo lo revisé para ver el nivel y lo vi igual de negro, el aceite como se lo había llevado. Y yo dije, no, a mí se me hace que se equivocó y no se lo cambió. Le dije, oye, pues te traigo ¿qué pasó? Me dice, le dije, te traigo el carro porque no le cambiaste el aceite. A lo mejor te equivocaste con tanto trabajo y no, me dice, sí se lo cambié. ¿Estás seguro? Dice, sí se lo cambié. Dice, no, y también le hice esto y lo otro y que no sé qué.
y me quedó una espinita. Entonces, cuando se lo llevé a afinar, dije, ay, o sea, ya entró la duda. No me acuerdo qué hice, si marqué las bujías, hice una marquita o algo, y me cobró como que había puesto bujías nuevas y no las puso. Pero eso sí, iba a su congregación y aleluya, aleluya. Los hijos de Sión se alegran en su rey. Después Chava me comentó de que él lo había defraudado con bastante dinero en composturas. Hubo un hermano que dijo que le iba a arreglar le llevó su carro a que se lo arreglara y le dijo, no necesita máquina nueva, pero yo te la arreglo, que le anilles y no sé qué. Y no necesitaba eso. Qué triste, ¿no? Qué triste. Entonces, ¿realmente de qué se trata la cosa? ¿De seguir haciendo fraude? ¿De seguir estafando? ¿De seguir haciendo injusticia? No. Y a lo mejor vienes, no, ahora voy a cantar más para ver si el Señor me perdona, y sigues en lo mismo. Voy a dar un diezmo más grande ahora para ver si el Señor me lo toma en cuenta. Dios no necesita tu dinero, ni tus cantos, hasta después de que hay un reconocimiento, un arrepentimiento y una reconciliación con Dios. De veras, hermanos, realmente el cristianismo lleva mucho compromiso. ¿Lo creen así? ¿Qué vamos a hacer entonces? Pues cada quien, ¿verdad? Si no te duele haber pecado, pues yo oraré para que Dios tenga de ti misericordia y que algo pase en tu vida. Cierra tus ojos un momento, por favor. Quisiera que algunos de los que están ahí sentados, que sienten que esta palabra habló a sus corazones, y sienten que en verdad han estado jugando con el pecado y no han tenido un arrepentimiento, tal vez un leve remordimiento, pero que hoy consideran que necesitan tener ese arrepentimiento genuino, que se pongan de pie ahí en su lugar. Fíjense, es vergonzoso pecar, es vergonzoso. Hay cosas en las cuales, como mi niño, ahorita está en una etapa en la que lo traemos y alaba a Dios y luego dice, me da vergüenza. Y luego llegamos a la casa y empieza a brincar y a aventarle a la niña sus juguetes. Y le digo, hijo, eso sí te debería de dar vergüenza, no alabar a Dios. Y trato de enseñarle. Y hay cosas que a veces nos dan vergüenza, pero estamos como el niño, como mi niño, que lo que nos debería de dar vergüenza hacer, no nos da vergüenza. Es vergonzoso en sí mismo pecar delante de Dios, pero ¿saben qué es más vergonzoso? Haber pecado y no reconocerlo. Es más vergonzoso. Es más valiente y humillante el ponerse de pie y reconocerlo. Pero el que confiesa sus pecados y se aparta, prosperará.